Saludos y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Pues Porque Sí, un podcast con spoilers. Nosotros somos sus anfitriones, Natalia y Ricardo, y hoy estamos celebrando lo que es el episodio número 49 del podcast overall, así que ya la semana que viene llegamos a ese primer milestone grande del podcast cuando celebramos nuestro episodio 50, lo que va a ser también el cierre de la temporada 2. Este año hemos estado en la temporada 2, llegamos al cierre a mitad de año y la otra mitad pues temporada 3. Pero eso para después, porque hoy continuamos celebrando el mes de Steven Spielberg. Las pasadas 2 semanas cubrimos lo que es la temática de la vida extraterrestre en las películas de Steven Spielberg cuando hablamos de Close Encounters of the Third Kind y de Disclosure Day. Hoy vamos a hablar de una película que no ataca esta temática directamente, aunque sí, eventualmente en la película es parte de la trama y de la historia, pero el enfoque de la gran mayoría de la película es uno diferente. Esta es una película que Natalia seleccionó para discutir durante este mes. No suele ser una de esas películas muy habladas de Steven Spielberg, pero si es una de esas películas que en mi opinión vale la pena hablar de ellas, vale la pena visitarlas y vale la pena que mucha gente las redescubra, porque puede ser que vean algo en la película que no vieron cuando salió hace más de 20 años atrás. Pero si vieron nuestro episodio anterior, pues ahí van a ver que Natalia nos dio básicamente una introducción de lo que va a ser este episodio, pero ahora dejo que sea ella quien continúe hablando de la película que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Pues como Ricardo les dijo, continuamos el mes de Spielberg y hoy vamos a hablar posiblemente de una de sus mejores películas, aunque la crítica o el público no lo tenga de esa forma. Para mí, en mi corazón y genuinamente, después de estar revisitando varias de sus películas, siento que es una película de la que se debe de hablar mucho más. Una película con una temática muy cercana a nuestro hoy. Una película que trata sobre la inteligencia artificial. La película se llama Artificial Intelligence. Se llama AI, Artificial Intelligence. Literal, es como E.T. The Extraterrestrial. Algo que le Exactamente. gusta a Spielberg hacer mucho. Así que esa es la película de hoy. Una película que siempre me ha gustado. Le quise dar este rewatch porque quería hablar de ella nuevamente. Tenía un pensar de la película muy bueno, pero al revisitarla, como que cimenté ese amor por la película y esa apreciación por esta historia. Y básicamente, para que tenga un poquito sobre lo que trata la película, Artificial Intelligence es la historia de cómo el calentamiento global cada vez hace más dificultuoso todo para el ser humano y por lo tanto muchas personas han muerto. Por lo tanto, pues hay muchos menos seres humanos y se están creando estos robots que ayudan al ser humano en los quehaceres del hogar. O sea, hay una escena donde te muestra todos los tipos de robots que hay. O sea, hay robots que son acompañantes sexuales, ¿sí? ¿Sí? Tenemos robots que son niñeras, tenemos robots que son los sirvientes en el hogar. Y dentro de esos robots se crea este nuevo robot que es un niño. Así que básicamente esta película también nos está contando un retelling de lo que es Pinocho. Y en mi opinión es el mejor retelling de Pinocho. Está obviamente Pinocho de Disney, que es un Pinocho que nosotros amamos. Y luego yo quito todas las demás, quito la de Guillermo del Toro, quito todas las demás que he visto. Y Artificial Intelligence es para mí la mejor Pinocho. ¿Quieres decir algo sobre eso o no? Bueno, sí, para mí Pinocho, la de Disney, es mi película animada favorita de todos los tiempos y es una historia que siempre me ha gustado mucho. Eh, sí, creo que ha habido muchas adaptaciones de la historia que no funcionan. Hay muchas adaptaciones
que se quedan cortas ese material. Yo sí pienso que la adaptación de Guillermo del Toro es excelente, buenísima. Esta película no es un one by one la historia que conocemos de Pinocho, pero claramente es esa historia. Eh, pero sí creo que es la mejor adaptación que no es un one by one. Creo que es la mejor adaptación que no lo llama el niño Pinocho ni nada de eso, pero tiene todos los elementos de la historia. Y la idea de en vez de utilizar un niño de madera y que sea Un robot. un robot de inteligencia artificial es una idea buenísima que viene seguramente atado a la idea original de la película, pero podemos hablar de eso un poco después. Ok. Básicamente yo no soy mega fanática de las adaptaciones que han hecho de Pinocho. Este, quien me conoce lo sabe. La Pinocho de Guillermo del Toro, no es para mí. Aburridísima. Pero eso pues, cada quien tiene su opinión. Pero esta, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, es una película muy, muy buena. Es una película, tiene una trama compleja porque explora lo que es la inteligencia artificial desde un ángulo muy complejo. O sea, se le atribuyen sentimientos a un niño, se le atribuyen unas características al protagonista. Y entonces pues entramos en unas áreas un poquito grises donde pues uno deja de verlo a él como un robot y uno empieza a quererlo como un niño real. Pero entonces vamos por ahí, porque esta película hay muchas cosas que decir, pero quiero ir un poquito en un orden. Eh, los actores, déjame hablar un poquito sobre los protagonistas de la película. Tenemos como protagonista principal a David, que es Haley Joel Osment, que déjenme decirle unas cosas. Él es perfecto en este papel. Yo no estoy segura quiénes más tenían pensado para cast a este niño robot, pero la forma en la que él logra parecer un robot, pero parecer un niño, la mirada de él, la forma en la que él se comunica, o sea, para mí él es perfecto. Él es el David perfecto, era él. Yo no sé, no he visto lo suficiente, o sea, no he buscado la suficiente información para saber si había alguien más en el running, pero eh, la película es del 2001. Durante esta época, Haley Joel Osment era el child star de la época. O sea, él estaba en todas las películas, él era como que el niño actor de esa época. Es que como niño lo hacía muy bien. Ujú. Obviamente yo no he seguido muy bien su trayectoria post estas películas que son pues más de su niñez. También es que siento que no he hecho muchas cosas mainstream, por decirlo así. Sí, sí se ha mantenido activo porque he visto otras cosas, pero nada como lo que era su etapa en la niñez. Ujú. Pero él es David, entonces tenemos a Frances O'Connor, que es Mónica, es la dueña, mamá, Sí. la tutora de David, porque tampoco es la dueña en sí. Es complejo, vamos por ahí, vamos paso por paso. Digámosle la mamá. La mamá. Tenemos a uno de mis personajes favoritos y honestamente uno de mis actores favoritos. Cuando acabó la película, yo le dije a Ricardo, este hombre es excelente actor y yo quisiera en la actualidad ver más películas con el calibre que tenía en estos 2000 al principio. Estoy hablando de Jude Law. Él hace el personaje Joe. de Joe, un gigolo. Eh, excelente, o sea, excelente. Y nuevamente, tú ves este tipo de películas, tú ves estas actuaciones que él tuvo en este momento, que era no sus comienzos ish. Y honestamente tú dices, wow, quisiera verlo hacer más cosas ahora mismo con este calibre, porque lo tiene. Y luego, también tenemos a Jake Thomas. Si usted ha visto Lizzie McGuire, es el hermanito de Lizzie. Él es Martin, un personaje insoportable, pero es un niño de verdad. Y ya mismo voy a explicar por qué niño de verdad y toda la cosa. Y entre otros actores conocidos, pero que salen nada más por su voz, tenemos a Ben Kingsley, tenemos a Robin Williams, tenemos a Meryl Streep
y tenemos creo que a Chris Rock era el otro que sí, que había mencionado. Y de hecho la película tiene muchos más actores, pero estos son como los principales, diría yo. Sí, sí, entre otros de los principales, William Hurt, Ujú. otro gran actor de Hollywood, y Brendan Gleeson también, que son otros de esos actores bastante conocidos. Así mismo. Pues la historia sigue básicamente, ya les conté un poquito por qué crean a los robots. Entonces está esta familia. El padre de la familia trabaja para esta compañía que pues se encarga de crear estos robots. Son como que quienes los han desarrollado, estos en específico. Entonces han desarrollado a este niño y están buscando un empleado dentro de la compañía que sea el perfil perfecto para entregarles a David Sí, es para hacer la prueba. para hacer la prueba. Entonces, ¿por qué esta familia es perfecta? Porque ellos acaban de perder a su hijo, que no está muerto en sí, él está Está en congelado, coma, está sí. en coma, pero lo tienen como congelado, es como un, sí, que es Martin. Entonces, pues ellos, la mamá, Mónica, el doctor está preocupado por ella porque dice, ella está muy metida en hacer, continuar esta rutina con Martin, le lee, ellos lo visitan. Y el doctor le dice, mira, a tu hijo no lo podemos salvar, pero todavía estamos a tiempo para salvar a Mónica, hacia tu esposa. Entonces en el trabajo se le acercan a él, le hacen la propuesta de que él tenga a David y un día él llega a la casa y llega con David. Para David ser parte de la familia, tienen que programarlo. Al principio él es simplemente este robot. Para darle características, por decirlo así, y crear este vínculo de un robot que te pueda amar, que es lo que traen como que nuevo en la historia. Sí, exacto. Un robot que es un niño que puede amar, que ya ahí pues empezamos con las cosas peligrosas del AI, hay que programarlo. Y un día, después de que ya Mónica ha convivido con David, ella dice, yo siento que ella estaba como resignada con lo de su hijo y dice, tengo a este nene que le estoy cogiendo cariño, vamos a hacer el vínculo. Crean el vínculo, automáticamente David crea este lazo con ella, él la llama mamá, o sea, mami, mommy, entonces él la llama su mamá, ella obviamente le sigue diciendo David, pero crean este lazo donde ella empieza a ser muy, lo protege mucho. Nunca le dice como que su hijo, pero sí tú puedes ver cómo el vínculo va creciendo y cómo el esposo también empieza a preocuparse un poco por el vínculo tan grande que ella está creando con él. Eh, la cosa va súper bien hasta que un día, ¿qué pasa un día? Martin. Martin regresa. Martin regresa y entonces el cuento de hadas de David, por decirlo así, se fastidia por completo porque también esto trae el egoísmo del ser humano. Obviamente, yo se lo estaba diciendo a Ricardo, esta película también parece mucho como cuando a alguien le regalan un perrito. Al principio todos somos locos con nuestros perros y de repente pasa algo que ya el perro no es una novedad y la gente deja el perro a un lado. No todo el mundo, claro está. Pero muchas personas ocurre eso. Y en la película se siente muy parecido así con las mascotas. Una vez David deja de ser la novedad, vuelve Martin al picture. David vuelve entonces a ser un robot normal. Compañía para Martin, lo tienen ahí. Y es una película que ataca mucho los sentimientos porque hace, o sea, pone al espectador realmente en esta situación donde, al menos yo, no sé tú, pero al menos yo le cogí demasiado cariño a David. Yo estaba muy apegada a David y yo sufrí ese desapego luego de Mónica, de la situación completa. Y de hecho, cuando la situación se torna muy compleja en el hogar, se supone que tú lleves al robot a que lo destruyan. Mónica no logra hacer eso porque todavía sí hay un lazo de ella con David y por lo tanto ella en vez de llevarlo a ese sitio ya lo abandona. Y entonces ahí comienza un journey nuevo completo de David donde conoce a Joe, donde tienen a Terry. Terry es otro, este robot es un osito.
Sí, Y que cumple el papel de Pepito Grillo, de Jiminy Cricket. exactamente. Y pues la película juega mucho con los sentimientos, juega mucho con, siguen siendo robots, pero ¿qué pasa cuando les atribuimos características de ser humano? Y honestamente, pues la película es muy compleja porque a mí me encantaba cuando Ricardo me decía, sigue siendo un robot. Y yo, no, pero es que él es un niño. Y Ricardo, like, no, él no es un niño. Así que a mí me gusta mucho la película. Ya he hablado suficiente con el About. Quiero que Ricky también nos cuente algo porque tengo muchas cosas que decir. Hoy es un día donde tengo tanto que decirles a ustedes. Lo sabemos. Pero antes de yo continuar, también quiero que tú nos cuentes tu impresión sobre la historia o lo que quieras decirnos. Sí, para mí fue bien interesante revisitarla porque durante nuestra niñez la vimos mucho. Era uno de esos DVDs que teníamos aquí y crecimos viéndola. Y pues yo solía ver la película de esa forma que tú la ves, creando ese attachment al personaje de David. Esta vez cuando la vi, no creé ese attachment al personaje de David y yo creo que es por la realidad que estamos viviendo hoy día, donde la inteligencia artificial está tan avanzada y es gran parte de nuestras vidas que algunos de nosotros estamos como que poniendo nuestra resistencia a todo esto de la inteligencia artificial. Entonces, ver una película de hace más de 20 años que toca este tema y lo toca de esta forma donde Spielberg nos hace que sí, que creemos estos lazos con el personaje, que nos dé pena lo que está ocurriendo. Y si tú lo ves como un niño, pues obviamente. Pero a mí lo que me gusta de la película es que te lo dejan lo suficientemente claro que es un robot, que cuando tú estás entrando en esos momentos donde te estás dejando llevar por las emociones, puedes decir, no, no, pero espérate, sigue siendo un robot. Y, y hay ciertas cosas que la película plantea que van más allá de la inteligencia artificial y los niños, pero es más sobre nosotros como humanos y cómo tratamos de resolver las cosas. Y el Eh, egoísmo también del ser humano. sí, definitivo, o sea, la película nos plantea un problema que el humano se creó porque le dio la gana de crearse este problema. Ujú. O sea, nadie se supone que tenga en su mente esto de ¿y qué si creamos un robot capaz de amar? Un robot nunca va a poder amar realmente. Un robot puede crear una obsesión si tú lo programas a que ame a cierta persona, que es lo que ocurrió con David. David no amaba a Mónica. Él está programado para amarla, pero no es un sentimiento real, porque David no tiene sentimientos reales. Pero entonces lo hacen de manera de niño y obviamente pues tú sientes que sí, que la ama, que sí, que la necesita, que no puede vivir sin ella, pero es que él fue un robot creado con un propósito. Oh my God. Y ahora que tú dices eso, perdón, es que nuevamente, por eso es que a mí me gustan estas conversaciones. Tú dices eso y es muy cierto porque fue muy inteligente. Utilizan un niño. Obviamente está la ternura, obviamente nos vamos a pegar el niño. Pero si tú quitas a David como un niño y tú pones que sea un hombre, o sea, que ya parezca un adulto, un hombre, tú dices, mano, pero es que esto es un fatal attraction, o sea, esto es una obsesión que no entiendes, que tú no eres real, que no puede ser recíproco, que Mónica no lo puede hacer. So, obviamente así juegan con uno, juegan como que también la doble moral del ser humano. Así que sí, es muy interesante verlo, verlo desde ese ángulo. A mí honestamente lo más interesante de todo esto es que, y voy a hablar un poquito de la historia de la película, porque eh, esto está basado en un texto, no sé si es un cuento o una novela. Debí haber hecho esa búsqueda antes. Pero está basado en un texto que existía, que existe, y Stanley Kubrick toma ese texto y en los años 70 busca adaptarlo a película. ¿Qué pasa? No, por muchas situaciones no logra adaptarlo y en los 90 suelta el proyecto y se lo deja a Spielberg, porque Stanley Kubrick y Steven Spielberg eran amigos y
Kubrick le dice, pues hemos estado desarrollando, básicamente ellos dos desarrollaron el proyecto, le dice, mira, yo siento que la tecnología que necesitamos para contar esta historia no existe todavía, así que yo voy a soltar este proyecto. Eventualmente a finales de los 90 Kubrick muere y entonces pues Spielberg toma el proyecto él solo. Pero lo que sí he estado leyendo es que básicamente gran parte de la historia que conocemos hoy día de la película era la misma bajo Stanley Kubrick. Por eso muchos aspectos de la película no se sienten muy Spielberg, que digamos. Sobre todo el que Joe sea un gigolo, el que, tú sabes, esas temáticas más adultas, más sexuales y todo ese tipo de cosas, no se siente tan Spielberg. Sobre todo Spielberg de esa época. Un Spielberg que ya había hecho E.T., ya había hecho Jurassic Park, ya había hecho Indiana Jones, había hecho un montón de estas grandes películas y ya la gente yo creo que estaba viendo a Spielberg más como alguien con una visión más blockbuster o más familiar. Y entonces esta película por partes no se siente muy Spielberg, pero luego llegamos al final y es full Spielberg. Yes. O sea, el final de esta película es full Spielberg, lo sentimental del final, la inclusión de extraterrestres en el final, o sea, todo esto se siente full Steven Spielberg. Pero yo sigo pensando que me encantaría ver el cut solo de Kubrick. A ver, porque siento que sería una película similar hasta cierto punto, pero siento que el final sería muy diferente. El final de la película, ahora que estamos hablando del final, es desgarrador. O sea, genuinamente desgarrador. Porque la humanidad se extingue por completo. David queda encerrado en esta máquina debajo del agua frente a la hada madrina, la hada azul, perdón, el hada azul. Él queda ahí encerrado, el agua se congela, es un robot, deja de funcionar, kind of, porque después tecnología pueden reanimarlo, no es un ser humano. Entonces los extraterrestres que aparecen, nuevamente, como Ricardo dice, Muy muy Spielberg. Spielberg, ellos aparecen y encuentran a David y me parece muy curioso que lo que quede del ser humano sea exactamente un, Un robot. un robot. Es lo único que queda de la humanidad. Es lo único que queda que puede contar la Nuestra historia historia. de la humanidad. Porque en la base de datos de David están sus recuerdos y sus vivencias. Pero no queda más nada. Ellos no han encontrado más nada. Y es bien interesante que es un robot idénticamente como un ser humano, pero no lo es. Y eso es lo que preserva la humanidad. Es una ironía. Pero es muy real también, se siente muy real. Se siente algo que claramente podría pasar. Y es bien interesante porque los extraterrestres han creado, o esta civilización ha creado esta tecnología donde por un día pueden traer a un ser querido, a alguien de vuelta. Pero lo único que necesita es algo real de esa Algo persona, que contenga su su ADN. ADN. Y en un momento de la película, Martin, eh, Dios mío, se me Reta fue, a David. reta, esa es la palabra. Reta a David a que le corte un mechón porque él le dice, si tú le cortas este mechón a mamá, ella te va a amar. ¿Y qué es lo que quiere David? Que Mónica lo ame. Así que pues es un mechón de pelo que tras todo el revolú que ocurre esa noche, Teddy lo coge, lo guarda. Teddy ha permanecido con ese mechón de pelo. O sea, cuando Teddy saca el mechón de pelo, yo parece una Magdalena llorando. Y entonces David dice, yo quiero que traigan a mi mamá y le dice que es imposible porque no tenemos nada de ella, o sea, tenemos sus recuerdos, pero no hay ADN. Y Teddy le dice como que, ¿te acuerdas el mechón? Y él es como que, yep, y él como que yo lo tengo. Entonces en ese momento reviven a Mónica y qué triste es que aunque David puede pasar un día maravilloso con su mamá, Mónica todavía no lo puede amar. Y es también, o sea, también es una forma de tú entender la vida. O sea, muchas veces las personas
están tanto tiempo obsesionados con algo. Y obviamente, pues, David es un niño. David can let it go porque él está David es un robot. es un robot. David es un robot que está programado para amarla. Pero también es, o sea, pone el ser humano en ver la vida desde otras perspectivas, entender las situaciones desde otro ángulo. Y honestamente, pues es una película, oh my God, es que está tan cargada o sea, es una película que es sobre un robot, pero es tan humana a la misma vez. Porque siento que es una forma también, es como una radiografía del ser humano. Porque te presenta el egoísmo, pero también te presenta esa sed de crear cosas, porque básicamente crean a David, porque quien crea a David, al robot, es este mega científico que perdió a su hijo, que era David. So, él quiere recrearlo. Y luego hay una escena bien perturbadora que están en la oficina y tú ves a todos los David, y ves a la nena, no sé si era Abigail el nombre, pero crean también un robot niña. No me acuerdo el nombre bien de la Sí, no nena. me acuerdo el nombre, pero sí, hay uno mujer y uno hombre. Y también es oscuro porque, pues sí, uno le coge cariño a David, pero cuando tú lo ves desde el ángulo real, un robot nunca va a poder suplantar un hijo tampoco, que es lo que nos presentan con Martin. Ella puede crear estos lazos con David, pero tan pronto llega su hijo de verdad, es su hijo, Sí, es su exacto. sangre, es real, es quien la puede amar, es quien puede crecer con ella. Exactamente. David no puede hacer eso y ahí se siente un poquito Peter Pan. Nunca puede crecer, no crece. Algo que mencionaste ahora que a mí me pareció bastante interesante cuando estábamos viendo la película fue esa escena que tú dijiste donde están las líneas de todos los David y toda la versión femenina de David. Uh-huh. Porque volvemos a esto que lo vimos en Disclosure Day, un niño y una niña, como en Disclosure Day ellos dos fueron seleccionados, pero en ella ahí se ve más como Knowing, como dos, uno de cada uno seleccionados para comenzar esta nueva era, este nuevo mundo. Obviamente acá es dos robots para comenzar la nueva era de los hijos robots. Uh-huh. Y volvemos entonces a esa idea bíblica de Adán y Eva comenzando el mundo, Uh-huh. eh, que son cosas que están bien atadas a todo esto que tiene que ver muchas veces con las películas de ciencia ficción y películas de extraterrestres y todo eso, toman esos elementos religiosos, eh, y me dio curiosidad, pues es una temática que como que se repite constantemente en estas películas. Sí, y yo creo que ahí también a veces recae un poquito cuando yo digo, volvemos a lo mismo y no me están dando algo nuevo. En el hecho de que siempre volvemos a, ok, la idea de la creación, la idea de Adán y Eva, la idea de cómo se ve el extraterrestre, porque muchas veces también nos quedamos en nuestra mente limitada dentro de todo. Pero yo creo que es el hecho también de que la humanidad lleva haciéndose las mismas preguntas durante todo este tiempo Sí, eso es una reflexión. y no hemos podido encontrar respuestas concretas a ninguna de estas preguntas todavía. Y por eso es que tú ves que se repiten las cosas porque seguimos explorando las mismas preguntas. Sí, es una forma también interesante de entender a la humanidad. O sea, eso es algo que a mí me encanta del cine. eh, las conversaciones que se crean, porque básicamente es esa búsqueda constante de una reflexión sobre quiénes somos. Y, y genuinamente esta película, para volver así a la temática per se de la película, a mí me encantó cómo se trabajaron con los personajes. Me encanta este trío de David, Terry y Joe. Me encanta la idea de Joe, cómo Joe cae con David en este journey, cómo está este journey. Hay un momento bien interesante en la película que era algo del Flesh, se me olvidó el nombre, que es Sí, el donde carnaval, el carnaval. el Y festival, sí. el festival es algo de Flesh, el nombre, porque me acuerdo que me estaba acordando del libro Tender is the Flesh. Este, y tienen a todos los robots ahí, pero es bien interesante porque es el ser humano dealing con las consecuencias de lo que han creado
pero te lo ponen desde una perspectiva donde tú puedes entender muy bien el egoísmo del ser humano porque se le atribuyen características a estos robots que obviamente si está en nosotros tener en mente son robots, pero como están ya ahí creados, les has dado un propósito, porque ellos no tienen sentimientos, pero tienen un propósito. Ujú. Y al tú darle un propósito a algo, cuando tú los ves a ellos en esta posición, pues tu corazón se quiebra un poco, genuinamente, porque ellos no sienten. Y hay una escena donde le dice como que me puedes apagar el switch del dolor. Sí, pues algunos de ellos sí pueden sentir porque nosotros en nuestra búsqueda de querer Llenar esos huecos. y querer jugar a ser Dios, honestamente, pues seguimos creando. Entonces, queremos crear vida que no sea, o sea, queremos crear vida artificial. Ok, ¿cómo podemos hacer esta vida artificial más humana? Ah, pues vamos a ponerle dolor, vamos a hacer que pueda sentir. Y, y yo creo, a mí me gusta mucho esta escena por eso. Es una escena bien cruda donde te muestra cómo nosotros creamos estas cosas, los tratamos de hacer lo más similares a nosotros y luego cuando no queremos lidiar más con ellos, nos deshacemos, pero no lo hacemos de una forma humana, sino que nosotros pensamos, son robots, no sienten, nosotros los creamos, nosotros podemos hacer lo que querramos con ellos y nos deshacemos de ellos de la forma más barbárica posible, porque ese festival era, ¿qué podemos hacerle a estos robots que no le podemos hacer a otros humanos? Pues así es como nos vamos a deshacer de todos ellos. Y es bien interesante cuando se enfrentan a David, porque entonces ahí también sale este lado de, pero es que parece un niño. Y se crea este caos, porque están quienes piensan que es un niño y quienes tal vez están enfrentando esta realidad de, espérate, es un robot, pero parece un niño y siento que se lo estoy haciendo a un niño. Y yo creo que también ahí es la doble moral, se nota a ¿No? Y full. eso, y esa escena se puede ver como un warning de lo que, a lo que podemos llevar como sociedad. Llegar a un punto donde no sepamos distinguir sobre lo que es inteligencia artificial y lo que es humano. Ujú. Genuinamente, si ustedes no han visto esta película, yo les invito a que la vean. Para mí es una de las mejores películas de Spielberg. La trama, las actuaciones, la cinematografía es muy, muy buena. Hay un shot en específico donde Joe está parado sobre una lomita y la luna empieza a salir. Y ese shot es espectacular. ¿Qué opinas del personaje de Joe? A mí me interesa porque él cumple el papel, por decirlo así, de si estamos pensando en Pinocho. Él es obviamente, se me olvidó el nombre del personaje en Pinocho, pero son los dos malos que se llevan Sí, a que se llevan a Pinocho. Pinocho de la escuela y se lo entregan al, al que los va a llevar eventualmente a la isla de la fantasía. Que es bien interesante porque en la película de Pinocho está la isla de la fantasía, pero entonces en esta película acá tenemos también esta otra ciudad que Que es es como Las como, Vegas, por decirlo así. exactamente, es como, es el entretenimiento, pero es también un lugar donde un niño no debería estar para nada. Y entonces él lo lleva allí porque allí está el que lo sabe todo, que es el personaje, la voz de Robin Williams. ChatGPT. ChatGPT, exacto. Y es bien interesante porque, fíjate, yo no vi nunca a Joe como un personaje malo. No, pues es que Joe no es un personaje malo, o sea, él cumple ese rol porque obviamente tenemos que decir, pues tú eres este y tú eres este, pero Joe cumple ese rol en esta película porque está tratando de ayudar a David. Y qué personaje curioso para que acompañe a un niño, un gigolo. Es como tú dices, no parece Spielberg en esa área, pero es muy, muy curioso. Sí, Y a mí me encantó la interpretación de Jude Law como Joe. sí, está muy bien actuado. Jude Law, como tú dijiste ahorita, al principio de los 2000 hizo muchas películas buenas y muchas buenas interpretaciones. Es una pena que no estemos viendo ese lado de él en los años recientes. Sí, porque Full lo tiene, o lo tuvo. Este, pero
No sé, es que esta película tiene tanta cosa, puedo estar un rato largo hablando también sobre la relación del el papel de Mónica, la relación de ella con David, la relación, yo me molestaba mucho con Martin en la película y Ricardo me decía, pero es que es un niño. Eh, Los niños esas, dilo, como los niños a esa edad son así, son insufribles, tú sabes. Yo tuve esa edad, yo sé que yo no era la persona más nice durante esa época de mi vida. So, cuando yo veo un niño de 11, 12 años actuar de la forma que Martin actuaba en la película, yo no puedo juzgarlo porque es que los niños son así, están aprendiendo a conocer el mundo. Entonces, nosotros lo vemos como cruel porque nosotros ya hemos creado un attachment a David, pero él no ve a David como otra persona porque David no es otra persona. y también lo ve como un threat, o sea, él acaba de volver a la vida y entonces hay un niño que no es un niño en su casa, que está obsesionado con su mamá, que está con él en todos lados, o sea, su realidad también cambió por Y de hecho, completo más que una amenaza, yo lo veo que él no entiende el rol de David. Es en la más allá, familia, sí. porque Él lo ve como un juguete en él un lo ve como momento. un juguete, pero entonces él ve que David está tratando de llenar ese hueco de ser el hijo. Y él, como que Martin no puede entender eso. Y yo lo entiendo porque nosotros a esa edad hubiésemos pensado lo mismo. Ujú. Si nosotros llegamos a casa y vemos que nuestros papás tienen un robot que es un niño y él llama a nuestros papás mamá y papá, es como que, ¿qué es esto? ¿En qué mundo estamos viviendo? Esto no es Ujú. real. Y a esa edad, claro que vamos a intentar hacer todo por apagar a David o whatever. Ujú. Sí, porque es que nuevamente lo ve como un juguete, lo ve como Ujú. este robot que pues no es real. So, mm, ahí está la escena donde él hasta lo reta con lo de la comida. Sí. O sea, es esa cosa, tengo este robot que lo sientan a la mesa, que hace como que está comiendo, pero no está comiendo. Entonces, pues, es cierto, cuando tú lo ves desde ese punto, claro está, lo que pasa es que desde un principio uno crea este Y, attachment con David. y esa escena también demuestra cómo sí, la tecnología que hemos creado está lo suficientemente avanzada como para crear un robot que parece un niño y que puede amar, entre comillas, pero todavía no es perfecta esta tecnología, porque David sabe que no puede comer, eso está en sus parámetros, pero él se deja llevar y él pasa esa barrera y empieza a comer, que él está programado para saber que no puedo comer. Ujú. So, desde ahí vemos que seguimos teniendo fallas en lo que estamos creando, no estamos llegando a esa perfección. Obviamente en la película también nos quieren que sigamos creando esta relación El con vínculo David, con este David. vínculo con David, pero también quisieran plantar esa idea de el fantasma dentro de la máquina, Ujú. cómo la máquina puede empezar a pensar ya, tener sentimientos, pero la película desde el principio te plantea que no, es que está programada para ser de esta forma. Ujú. Sí, es muy cierto. Yo Este, por eso no lloré, porque eh, yo siempre tuve presente, esto es un robot, entonces de nuevo, como dije al principio del episodio, pienso en cómo está la tecnología hoy día y yo digo, es que si esto ocurriera en la vida real, yo estaría sin lo barbárico, desde el punto de vista de los humanos que no quieren bregar con estos robots. sí, porque, o sea, ya de por sí los nuestros se están extinguiendo y están cada vez creando más de estos otros que se parecen a nosotros cada vez más. Y eso es una de las cosas bastante scary que plantea la película, porque creo que Joe, quien se lo dice a David, nos odian porque saben que ellos se están extinguiendo y lo que va a quedar somos nosotros. Ujú. So, es scary pensar que, aunque no fueron programados para pensar de esa forma, sí están ganando conciencia hasta cierto punto en Lo en la saben. historia. Bueno, es el mismo hecho de que ellos escapan de, de, de los humanos que los están acosando. O sea, entonces tú puedes pensar, pues están creando conciencia de esto es peligro, aquí no me puedo acercar, porque estoy viendo, estoy escuchando, entonces es cierto, o sea, ellos saben en unos lados no pueden ir, pero ¿por qué lo saben? ¿Me entiendes? ¿Cómo ellos llegaron a ese conocimiento? Ujú.
Entonces, pues sí, para mí por eso es que esta película es una de las mejores películas de Spielberg. Eh, es que yo lloré en toda la película, de verdad, yo lloré en toda la película. Yo soy muy sentimental, pero también nuevamente es como Ricardo dice, una muy buena reflexión de no se supone que yo esté llorando por esto. Y es que no significa que no soy humana al no llorar por esto. Es por eso mismo, es porque soy humana, es que no debo Exacto. de entablar estas cosas. Pero es una película muy, muy buena. Y de verdad, nuevamente, como les dije ahorita, si no la han visto, véanla. Spielberg tiene películas maravillosas. Salimos de lo que son los extraterrestres. En ese caso, algo con corazón, así por decirlo así, sería E.T. Yo me di cuenta que mi película favorita de Spielberg de extraterrestre es E.T. Eh, Close Encounter es buena, pero no me encantó. Disclosure Day, lo mismo, es buena, pero no me encantó. Aunque lo bueno de estas películas es que cada vez que tengo una conversación, como que vuelvo a revisitar cosas y le sigo sacando cosas de las películas. So, cuando una película al menos te deja pensando mucho y sigues manteniendo una conversación, yo creo que logró un cometido. Yo creo que más allá de me gustó o no me gustó, si una película logra quedarse aquí en tu mente y tú buscas información y tú hablas con otras personas sobre esa película, la película fue exitosa. Ujú. Aunque no hayas pensado el momento que te gustó o hayas pensado esto no es para mí, pero si la película sigue viniendo a tu mente y sigue esa inquietud de tengo que hablar con alguien de esto, tengo que verla de nuevo, pues entonces la película fue exitosa. De hecho, yo prefiero decir como que la película es como un 3,5, 4, porque tiene esto y tiene lo otro, y entonces entro en esa conversación a decirte, mano, 5 estrellas, pero es porque fue pura diversión y me dicen, ay, ¿qué más? Y yo, no, pura diversión y adrenalina. Y me dicen, ajá, ¿y qué más? Y yo, me divertí. Y entonces, eso, o sea, hay películas que son hechas para eso, para la diversión, pero al menos yo creo que aquí en este podcast a nosotros nos gustan las películas que son un poco más profundas, que y no significa que sean mucho más Dios mío, Filosófica. filosóficas, sino que simplemente tengan, hay algo más allá, o sea, que te deje pensando, que te deje queriendo hablar con tus amigos, con tu familia sobre la película. Este tipo de película ha sido en este año, yo diría que Obsession logró eso. O sea, cada vez que yo hablo con mis amistades, Obsession es un tema, me paso recomendándola, la hablo mucho contigo, son películas que dejan algo, o sea, que te dejan reflexionando, ya sea de la misma trama, reflexionando incluso de cómo se hizo la película. O sea, son ese tipo de películas que yo creo que realmente cumplen su cometido en sí. Sí, estoy de acuerdo. Para dar mis closing thoughts de AI, si leyeron mi review en Letterboxd, pues esto les va a sonar familiar, pero para mí es la joya escondida de Spielberg. Es una de esas películas que no es muy celebrada, controversial en cuestión de que no mucha gente le gusta, a otros no les gusta, a unos les gusta, a otros no les gusta, olvidada porque llega en un momento al principio de los 2000 donde yo creo que las aglomeran muchas de ellas juntas, vienen del highest high que tuvo Spielberg en los 90, sobre todo en el 93 con Jurassic Park, con Schindler's List, luego más tarde en los 90 con Saving Private Ryan. Entonces, queda esta aglomeración de películas que incluye esta, incluye Hook. Hook antes, pero es esta, es Minority Report, eh, hasta Catch Me If You Can y The Terminal, como que quedan aglomeradas ahí, como que no se habla tanto de Ujú. esas películas. Y yo siento que es un periodo de la carrera de Spielberg que vale la pena revisitar. Sí están sus misas. Jurassic Park, Jurassic Park 2, Lost World, malísima. Hasta a mí se me hace difícil pensar que es una película de Spielberg. Eh, pero es una de esas películas de verdad que vale la pena, sobre todo si tú ya la viste hace 20 años atrás cuando salió, Ujú. 25 ya a este punto. Si la viste en aquella época y tuviste como que sentimientos encontrados con la película, yo sigo mirando para allá como si la cámara estuviera allá y la cámara está aquí. eh,
pues es bueno revisitarla ahora, sobre todo si has visto gran parte de la carrera de Spielberg, porque vas a ver muchas de esas cosas que son los landmarks de Spielberg en su cine. Sí, y yo me uno a tus palabras en que es una joya escondida. Eh, Véanla, creo que esta es la vez como 500 que lo digo en el episodio de hoy. Véanla, es muy, muy buena. Si les gusta la historia de Pinocho, les va a gustar mucho este take en lo que es Pinocho. La idea que no puede lograr nunca su sueño. Sí, me gusta ese twist de la película que en Pinocho, obviamente, al final él logra convertirse en un niño de verdad, pero David pide convertirse en un niño de verdad y los aliens le dicen, no, no podemos, Ujú, eres máquina. eres máquina, eso es imposible para nosotros. Que es bien interesante porque aunque la película tiene mucha magia, es muy realista también. O sea, volamos con estas ideas de todos estos robots, de la idea de un niño robot, de la idea de los extraterrestres. O sea, volamos con mucha imaginación, lo mantenemos como quiera Sí, podemos, 100% real. podemos traer gente de la muerte para que vivan un día más, pero no podemos convertir una máquina ¿Ya? en algo real. Que creo que es la idea. Ujú, Lo humano es humano porque simplemente es. ujú. Tú no puedes recrear un humano de esa forma real. De hecho, incluso podemos traer a alguien de la muerte por un día. Y si lo ves bastante en la película, se sienten muchos recuerdos. Parece más como un recuerdo que le Sí, es implantan a mejor. David. La Sí, forma en la que se ve y todo. O sea, se nota 100% es un sueño. O sea, es la ilusión. él es una Porque ilusión. at the end of the day, eso es lo que podemos hacer. O sea, nuestra tecnología es grande, pero solo llega a una ilusión de que tú vivas una, como eso tiene una palabra, tú puedes vivir Fantasía. una fantasía, no, pero ahí está estas palabras de, ay Dios mío, una simulación. Puedes Ah, vivir, simulación. estás en una simulación, Sí. lo puedes vivir por un solo día, día completo, pero no es real. O sea, el amor de hecho, Mónica al final le dice, creo que te amo, pero eso sigue siendo no real. Ujú, Nunca se lo dijo porque ya no existe. exacto. Nunca pudo lograr su sueño. Así que, wow, es que vuelvo y me da sentimiento. Pero muy buena película, es lo que yo llamo un peliculón. Con este damos por terminado la parte de hablar de películas en específico, un episodio completo de Spielberg. Ya el próximo episodio continúa siendo Spielberg, pero como Ricky nos dijo ahorita, vamos a hablar de distintas películas. Sí. Así que si no hemos todavía hablado sobre su película favorita de Spielberg, tienen todavía el episodio que viene para que puedan escucharlo. Y si en ese próximo no cubrimos su película de Spielberg favorita, pues déjenos saber cuál es en los comentarios y la sumamos para un futuro. Exacto. Así que recomendaciones de la semana. Recomendaciones de la semana. Yo le pregunté a Ricardo si él me permitía recomendar esta semana una serie. Yo sé que esto es un podcast de película, pero Ricky me permitió recomendar la serie. Y la quiero recomendar porque yo no estaba emocionada por esta serie, pero me la he devorado como ustedes no tienen idea. Y Ricardo sabe, y quienes me conocen saben que yo no soy de ver series rápido porque me quito rápido. Maybe el hecho de que solo un season jugó a mi favor. Pero si quieren verse una serie súper rosa y súper fun, está la serie de Elle. Básicamente los comienzos de Elle Wood. Estoy hablando de Legally Blonde. La serie está en Prime. Tiene un season, 8 episodios. Se ve súper rápido. A mí me encantó. He visto un montón de comentarios desde buenísimo hasta no nos hacía falta ni nos da nada. O no tiene la magia de lo que son las películas. Es un take distinto. ¿Hacía falta? No, pero está interesante, está divertida. Yo me la comí, así que si quieren ver algo chévere, que se ve rápido, algo con mucha humanidad también. O sea, me encantó este lado de cómo está esta muchacha que se está descubriendo también ahora porque ha sido puesta en un escenario muy distinto a lo que estaba acostumbrada, pero cómo ella continúa tratando de intentar encajar, de ser ella y de
seguir creyendo en el lado bonito de la humanidad. Me gustó mucho eso. Es como a él le siguen pasando cosas, muchas cosas se las gana ya también por su forma de ser, pero siempre trata de hacer algo positivo, siempre trata de ayudar. Muy bonita la serie, me encantó. Así que mi recomendación hoy es una serie, Elle. Ricardo. Muy bien. Ricky iba a recomendar películas. Yo voy a recomendar películas y anteriormente he recomendado 2 películas de este director. Estoy hablando de Wim Wenders, director de Paris, Texas y Perfect Days, 2 de mis películas favoritas de todos los tiempos. Sí tenía una película. Sí tenía una película, pues deja que yo recomiende este y puedes recomendar tu película. Dale. Y esta es una película que yo llevaba mucho tiempo con ganas de ver porque es con uno de mis actores favoritos de todos los tiempos, Dennis Hopper. Y la película es de 1977, The American Friend. Es una película alemana, como el director Wim Wenders. Y es bien interesante. Es una de estas películas drama, thriller de crimen. Y, y tiene una historia bien, bien interesante. De verdad que Wim Wenders, solo he visto 3 películas, pero las 3 películas que he visto de él están en mi top 25 más o menos de mi vida. 2 de ellas están en el top 10 básicamente, so, se las recomiendo full. Ahora mismo creo que no está streaming en ningún lado, pero si tienen la oportunidad de conseguirla, véanla, muy, muy buena. Y nada, yo fue que aproveché el 50% de Barnes Noble en el Criterion Collection y la tengo ahora aquí junto a las otras 2 películas de Wim Wenders que tengo del Criterion Collection. Así que The American Friend, esa es mi recomendación. Y como somos un podcast de películas, me acordé que revisité una película esta semana. Wow, lloré. Como en casi todas las películas. Natalia está en su season de llorar. Yeah. Yo lloro por todo. Soy una llorona. Nosotros. No, la película no es La Llorona. No, no es la llorona. Nosotros pronto vamos a tener un mes interesante o un episodio interesante sobre películas animadas. Lo voy a dejar hasta ahí para no dar mucho detalle. Pero yo le enseñé a Ricky por primera vez en su vida Big Hero 6. Déjenme decirle una cosa. Ricardo ama a Pinocho. Yo amo Big Hero 6. O sea, qué película más bella en todos los niveles. Triste, pero con mucha enseñanza también. Así que esa es una recomendación para usted. No, no es una película que vi por primera vez, ya esta es como la tercera vez que yo la veo. Yo llamo esta una de mis películas de confort, o sea, es un comfort movie full. La puedo ver en cualquier momento, me saca una sonrisa, me saca llanto, pero es como esas películas que le dan un abrazo a tu corazón. Para mí Big Hero 6 es una de ellas, una película de Disney. Véanla, si no la han visto, véanla, básicamente, oh my god, tiene que ver con robots. So, nos mantenemos aquí en el vibe AI. de AI y se le dan estas atribuciones a un robot también. Pero básicamente este nene pierde a su hermano. Él es muy en la tecnología, su hermano era también un nerdito, así que él está pasando por su duelo y de repente una creación que él tuvo se da cuenta que, espérate, maybe la muerte de mi hermano no fue Un accidente. no fue un accidente, sino fue algo, pues que alguien estaba tramando otra cosa, entonces él quiere la venganza, quiere averiguar qué es lo que pasa y después ese journey de él pasar su grief, de él también reencontrarse a sí mismo en esta situación nueva. Y es una película muy buena, conocemos a uno de los personajes más bellos de Disney, que es Baymax, la. Tienes que Para hacerlo. mí, top 5 personajes de Disney. Full. Sí. Así que si usted nunca ha visto Big Hero 6, se las recomiendo full. Así que si se quieren quedar con película y no están interesados en entrar en serie, Big Hero 6 para ustedes. Yo la vi por primera vez cuando Natalia la puso y no fue para nada lo que yo me imaginaba. Me encantó, así que la co-recomendamos. Sí, para mí es un 5 estrellas full. Casi 5, pero sí. Pero nada, pues ahí tienen nuestras recomendaciones de hoy. Gracias por nuevamente ser parte de nuestra discusión.
Gracias por estar aquí. Si les gustó el episodio, denle like. Nos pueden seguir. Tenemos Letterboxd, tenemos Instagram, tenemos YouTube, donde estamos ahora mismo. Y la próxima semana, episodio número 50 del podcast, cierre de la segunda temporada. Vamos a cerrar también lo que es Spielberg Month y vamos a hablar de varias películas en un mismo episodio. Así que puede que sea un episodio largo, pero sí, vamos a hablar de unas 5 películas en Sí. específico. Y nuevamente nos estamos acercando, como dice Ricky, a este cierre de temporada. Gracias a todos los que se han quedado aquí desde el inicio. Gracias a todas las personas que se han visto estos 50 episodios. Vienen más cosas. Tenemos muchos más episodios que queremos hacer. Pero por ahora, pues, vamos a culminar este segundo season con Spielberg. ¿Así? Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Y nuevamente, like, suscríbanse y compartan. Hasta la próxima.